Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Hola Janet, una placer, charla. placer estar contigo hoy. ¿Mm? La consigna era hoy, después que vos habías hecho toda una actividad en la NSI, se discutió mucho el judaísmo en Netflix o Netflix en el judaísmo, Ujú. o no sé cómo plantearlo, porque en realidad el judaísmo que Netflix nos quiere mostrar, que no sé si es muy Eh, judaísmo o muy otra cosa, pero algo nos quiere mostrar Netflix. Sí, yo creo que Netflix es Netflix, no le podemos pedir otra cosa. ¿Tá? O sea, quien conecta a Netflix sabe que está buscando arte cinematográfico, arte televisivo. Y bueno, el gran fenómeno es haber encontrado Netflix una beta que vincula algunas propuestas propias con temáticas judías. Que están, o series o películas que están atravesadas por temáticas judías, y el gran riesgo es creer que Netflix está reflejando el judaísmo, ¿no? Netflix está haciendo el negocio de Netflix y el judaísmo quizás va por otro carril. Y una de las fortalezas que Netflix ha descubierto en esta beta judía es que a los judíos, como cualquier otro grupo, no les molesta tanto, algo que yo la otra vez en la actividad que tuvimos decía, hablar de los otros. O sea, eh, uno se siente identificado en la lejanía, cuanto más lejano, más identificado, ¿no? O sea, cuanto más lejano es el personaje y más rara es su práctica o más alejada en relación a mi propia práctica, más tranquilidad me genera a mí con mi judaísmo, entonces me siento como que puedo vincularme con naturalidad. Yo creo que para muchos judíos sería muy diferente si las series o películas hablara de situaciones cotidianas que sí los atraviesan a ellos. Sería mucho más complicado y traería mucha más polémica, te diría, Janet. Bueno, porque hubo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en el cine, en Hollywood, un montón de cosas, hubo cosas que no se atravesaban y que mostraban el judaísmo. Bueno, no te voy a hablar de la lista de Schindler, pero digo, Pero sí, ahí tenés pero un ejemplo. eso es un ejemplo puntual con respecto a un tema, pero hay muchas películas, y no las que tienen que ver con el holocausto. Hay películas, hasta películas de Woody Allen, yo diría que en algunas, no todas, ¿no? Pero hay algunas que tiene que ver que él habla de la madre judía, de la culpa, de ese tema de. Yo le escuchaba a un escritor argentino el otro día, Martín Coan, que estaba hablando con Ginde Pomeniek en un podcast que tiene, que él escribió un libro recién sobre el judaísmo en la infancia, me acuerdo, y él contaba cómo era en el barrio ser judío. Y ahí vos te das cuenta la conexión esa del judaísmo, alguien como que después sigas por otro camino, de cómo lo viviste en el barrio cuando un niño, un chico te trató mal, te discriminó, no quiso jugar la pelota contigo porque era judío y ni siquiera sabía lo que era ser judío. Eso es como un corte de una realidad más, que nos llega más, digo, que de Es pronto que por esto, tiene más, claro. en la experiencia de todos, el seide, la bobe, si comías esto, que si no comías te perseguía para que comieras, y ese tipo de anécdotas que de pronto uno las tiene más cercanas, y no esto de los Satmer que realmente, por más que hay Satmer me decían que en el barrio de Flores hay Satmer, que tanto, el otro día justamente en una charla, en estas charlas de Zoom muy interesantes, un chico contó que un día fue, porque el tipo era hijo es el hijo del rabino de Jabad, uno de los hijos de Grumblat, te dicen que una nena chiquitita le dice a la mamá, es cayer, en esa azúcar me puedo subir, porque viste la azúcar móvil de Jabad, porque esa es de las buenas, porque Claro, lógico. A ver, yo lo que creo, claro, yo lo que creo, Janet, es que la identidad judía es tremendamente rica y por eso se vuelve muy atractiva, especialmente en un tiempo donde tenemos mucho acceso a la información y es, digamos, es como apasionante, especialmente para muchos que nos miran de afuera, la identidad judía. Y nosotros como judíos, en general, tenemos grandes dificultades para definir la identidad judía porque entramos a discutir si la identidad es algo que puede ser reglado, que puede ser normatizado, o sea, si ser judío o la pertenencia al pueblo judío es algo normativo o es algo de sentimiento o tiene que tener de ambas vertientes. Nosotros mismos hacia adentro del pueblo judío, quizás una de las más apasionantes discusiones de todos los tiempos es quién es judío, o sea, cómo se genera la pertenencia. Entonces imagínate cuando nos miran de afuera,
cómo pueden comprender esta multiplicidad de miradas que nosotros tenemos hacia adentro, porque cuando vos mirás de afuera a los judíos, ves los judíos. Ahora, cuando pasás la primera barrera, pasás la primera puerta, te das cuenta que no existen los judíos, que existen muchos judaísmos, muchos judíos y muchas formas de vivir, de pensar, de sentir esa expresión de identidad. Entonces, cuando uno pasa esa primera puerta, el mundo realmente, para el mundo general, es muy atractivo. Y para nosotros mismos, también muchas veces, o sea, que la mirada hacia la identidad venga hacia nosotros y no seamos nosotros los que tenemos que explicar la identidad, también genera movimientos, movimientos espirituales o movimientos internos en nuestras emociones que nos hacen adherir y no adherir. Yo he hablado con muchos judíos que hablan cuando hablamos de poco ortodoxa, te hablan de Brooklyn, de Williamsburg, a favor y en contra. Y cuando vas a Berlín, hay muchos que te hablan a favor y en contra. Entonces, es tan diverso, tan polifacético, tantas miradas allí escondidas, que yo celebro, por un lado, que una serie como esta abra un montón de debates y discusiones, pero no podemos decir que ahí estamos reflejando la identidad judía, es mucho No, más que lo que ahí no, no, no. aparece. Sin dudas, y además porque la gente lo mira y piensa que eso no es ficción. Claro, Porque además, ahí está la clave. Eso fue lo que yo en la charla, provocativamente, le trato de decir a la gente. Cuando vos ves Netflix y mirás poco ortodoxa, gran parte del mundo cree que esto es así, como Netflix nos lo está contando. Entonces, encontrás una definición de judaísmo, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de la normatividad, del halajá, el erú, el mundo cerrado, el escape de ella, la familia, la suegra que se mete, o sea, aparecen mil conceptos ahí, ¿no? Que atraviesan la historia, que vos decís, bueno, está. A veces son fáciles, por eso digo, yo creo que en general para la mayoría son fáciles de juzgar, porque los vemos como gran parte del mundo lo mira desde afuera de Williamsburg y gran parte del mundo no está parado en Berlín. No tiene ni el conflicto de Berlín ni el conflicto de Williamsburg. Tenemos otros, sin duda, yo lo que observé con respecto a eso que me pareció muy interesante y te lo cuento es ver la gente que se me acercó, no judía, queriendo saber, pero queriendo saber en una actitud muy positiva, tratando de sumar, pero no con una mirada, esa mirada como de bicho raro, no, no. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona? ¿Qué me podés contar del judaísmo? ¿Cómo es ser judío? Pero es más, de todo tipo de cosas. Me pasó la semana pasada en mi casa que alguna amiga me comentó, che, vos sabés que siguiéndote a vos en redes sociales me entero de realmente que hay otra historia, que por ejemplo, realmente a veces hay accidentes y mueren israelíes, no es que mueren solamente palestinos. Todo eso claro. pasa porque cuando se expone otra parte de la historia, no es la narrativa que tenemos siempre frente a los ojos, es una narrativa distinta que queda pendiente. Por eso pienso que esto de Netflix ha enriquecido en alguna parte esa gente que realmente quiere saber y le interesa porque se da cuenta solamente de mirar que de pronto viene a mi casa y yo no tengo nada que ver con la muchacha esta de poco Sí, ortodoxa. yo lo que digo es que lo único que hay que tener cuidado, porque uno se puede entusiasmar desde esto de, bueno, qué bueno que Netflix ponga estos temas arriba de la mesa, el tema es que en muchas de estas producciones, el judío o la judía son como un bicho raro, ¿no? Y ahí hay yo digo que es lo único que a mí me genera cierta preocupación, así como en Fauda el israelí es un superhombre, misterioso y calculador, en poco ortodoxa la chiquilina es sufriente, inocente, y tiene una vida sexual donde todos intervienen y hay un morbo ahí también en Netflix al contarlo, y digo, lo único que me preocuparía es la estereotipación de lo judío como extravagante, extraño o diferente a la normalidad. Digo, durante muchos siglos el antisemitismo utilizó imágenes de los judíos como diferentes en cuestiones externas, ya sea nariz grande, orejas grandes, o con cola como el diablo, o con cuernos. Digo, quizás
otras estereotipaciones, hoy ya esas no tienen ningún sentido, pero te sacan del lugar de persona normal, que un Pero no judío te tiene las creas. mismas problemáticas que cada uno de los seres humanos que lo rodean, ¿no? Claro, no, no, lo de la, lo de la, lo de los sabios de Sion y esas cosas, recién ayer mirábamos en una revista de Nueva Sion, que seguramente la conocés de Argentina, un dibujo que lo hizo un judío, era parecía, no necesitamos, mirá que tenemos gente adentro que cumple bárbaro con el rol ese, de estigmatizarnos, no necesitamos gente de afuera ni a Netflix. Sí, totalmente. Sí, Estamos, sí, 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 nosotros tenemos de entiendo. todo, tenemos self-haters, un montón, somos un pueblo completito, digamos. Sí, sí, claramente. De monolítico, nada. De pensar No, igual nada. que el otro, nada. Ujú, A mí lo que me ujú. interesaba que vos me dijeras era, ¿qué, ¿dónde sentís vos qué te debería que pasar en Netflix o donde sea, en el cine o en el teatro o en la literatura, que refleje un judaísmo más vivo, más real? Siendo ficción. Porque Mira, tampoco, hay Sholom Aleichem lo mostró en su claro. momento. Sholom Aleichem en el momento ese, de pronto el tipo hizo una fotografía. En ese momento, en ese lugar. Sí, a ver, yo digo, entiendo tu pregunta, quizás es difícil pedírselo a Netflix porque probablemente lo normal, entre comillas, o no, puede no ser muy interesante, o sea, no, puede no ser atractivo a la hora de construir ficción y trata de construir desde lo que no es armónico o lo que está en algún tipo de conflicto. La vida normal tiene los conflictos normales y en general quizás Netflix descubrió esto, que a la gente no le gusta hablar de sus problemas, le gusta ver los problemas del otro para consolarse en los problemas, en las situaciones del otro y para darse cuenta que las suyas, al fin y al cabo, se pueden borrar por un rato y hasta pueden pasar a ser mucho menores, digo, ¿no? Quizás hay algo de eso en las historias. A mí me parece que Netflix podría, si quisiera jugarse un poco más, ir más a fondo. O sea, yo creo que en poco ortodoxa no va al meollo de la cuestión de lo que la propia Deborah Friedman como protagonista sintió a lo largo de ese proceso de pasar de su mirada ortodoxa a abrirse a un mundo liberal. De hecho, el libro no tiene nada que ver con la No. película. Y O sea, ella, el libro es bastante lento, te voy a contar. es que el libro es una historia de una persona en proceso, no hay un pasaje cuasi mágico No. de un descubrimiento de una nueva identidad. Y yo creo que eso hubiese sido un aporte de Netflix, entender que los seres humanos podemos cambiar de opinión, podemos cambiar incluso de filosofía, de encare a la existencia, y eso lleva un proceso, pero lo más legítimo es estar en el contexto de sociedad donde vos encontrás tu mejor versión de vos, que es lo que casi en forma mágica ocurre cuando ella pasa al mundo de Berlín y la música. Digo, ella puede encontrar y puede unir y termina cantando en Yiddish, en Berlín y música. Pero eso debió haber sido fruto de un proceso de construcción de una identidad y no de algo mágico. Y eso hubiese generado mucho más, o sea, quizás hubiese tenido menos atención en cuanto a lo atractivo de la serie, pero hubiese sido mucho más fuerte para poder ayudar a personas a entender que dentro de lo judío puede haber diferentes miradas y que todo proceso en la vida termina siendo un proceso. O sea, todo lo que terminás reflejando en lo que sos es un proceso. Ninguno nació pensando lo que piensa, todo fue una construcción, ya sea de tu propio proceso educativo y tu maduración, y también influenciada por el contexto en el cual vivís. Entonces, ahí como que le faltaría algunos condimentos. O sea, la receta está, digo, para ponerlo en términos culinarios, la receta que Netflix nos propone está, pero creo que cuando probás el producto le faltan algunos condimentos y no está sabroso. O sea, hay algo que se podía haber hecho que el libro sí lo contempla. O sea, eso es lo que a mí me da como cuestión, digo, la lástima de no haber tomado esos condimentos y traído. Obviamente, como es arte, probablemente no lo hubieran traído en la misma dimensión, pero sí se podía haber reflejado, incluso el propio proceso que tiene el marido, que acá solo en la serie es presentado como que finalmente se corta las peyes, pero él hace un proceso Que en el deja, libro
de deja la integración ortodoxia. a Berlín y de intento, porque él también descubre que tiene un conflicto entre mundos, ¿no? Y el conflicto entre mundos eh, Él está muy, también, muy mágicamente resuelto, por también decirlo así. abandona la ortodoxia a Claro, posteriori y vuelve a ser, y tiene una vida completamente distinta. Además, el hecho de que ahí no en ningún lado te muestran qué quiere decir lo que es ortodoxo, ¿no? Que el otro día una amiga me lo preguntaba, ¿y cómo es fulano? ¿Y cómo es la vida? Porque yo le hice una entrevista a Mijael Rubinstein, a ella le gustó mucho Mijael Rubinstein, y me decía, ¿cómo es? Y yo, no, lo que pasa es que no, claro, si vos a Mijael lo mezclás con es un ortodoxo, un modern ortodoxo, lo moderno. que vos, Sí, claro, está claro, bien, tiene una mirada sobre la norma de determinada manera, pero entiende la vida muy diferente al muchacho de Brooklyn, está clarísimo. y con muchachos de Rubin entiende la vida de un modo universal casi, yo te diría, cumpliendo con determinadas mitzvot, cumpliendo con determinados preceptos halágicos, pero tiene una vida mucho más, digamos, amplia Sí, claro. y de conocimiento del mundo. Porque a mí me da la sensación que ahora hay como, yo veo, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que hay un diálogo que se da, por ejemplo, lo veo a Uriel Romano hablando con los ortodoxos y a otros que son ateos y a otros como que se da, hay una comunicación, Dani, que está, que no con un marco como acá la confraternidad cristiana, no es un tema de institución, acá hay un día que uno tiene una frase, el otro tira uno, se juntan en un fabrenguen a tomar vodka y pasan cosas. Porque parece que el mundo de Porque hoy es un lugar de que es pasan que, cosas. claro, exactamente. A ver, ¿qué hay? En el mundo de hoy hay dos tipos de marcos, digamos, de espacios, por decirlo así, en la existencia. Aquellos que deciden vivir en su propia burbuja y retroalimentarse de sí mismos, o aquellos que creen que el encuentro con el otro te enriquece a vos, lo enriquece al otro, y de última cada uno puede volver a su mundo pensando lo que quiere, digamos, ¿no? Desde la libertad. Y eso se nutre del respeto. Y el respeto faltó durante una etapa final del siglo XIX, principio del siglo XX, medio del siglo XX. Hoy estamos retornando y retomando un proceso de respeto que en general permite que en vez de preocuparme por, digamos, el agravio al otro, es yo me fortalezco en mi mirada, pero acepto que hay otras miradas que son diferentes a la mía. Y antes no era tan común, especialmente en los círculos más cerrados, más ortodoxos, la posibilidad de interactuar con los círculos, ya sea conservadores o reformistas, o incluso de los agnósticos o laicos. Durante mucho tiempo la discusión a si los laicos formaban parte o los movimientos judíos humanistas formaban parte o no del pueblo judío, o tantas discusiones que uno las entiende en determinados contextos, si querés en el contexto de la mirada sobre el sionismo. Ahora, en la mirada sobre el pensamiento judío, no Tiene hay sentido. esa discusión. O sea, la identidad va por otro lado. Ahora, podemos tener ideas diferentes que nos dividan, hasta nos generen puntos antagónicos y nos encontremos en veredas diferentes. Sí, está bien, pero ahí no tiene que ir la vida. Y creo que hoy vivimos un tiempo, gracias a Dios, donde muchísimos, en todas estas miradas judías, estamos dispuestos al diálogo, ya sea institucionalizado o en lo Lo que personal, se da, claro. en lo que se dé, y se da en general en muchos ámbitos informales, que antes no existían, porque existía el prejuicio al encuentro con el otro. Y hoy, vos dijiste un Fabrengen o lo que fuera, hoy hay menos prejuicios a encontrarme con el otro. Antes como que hubo una etapa en la que sentía, si me siento con el otro me voy a contaminar. Un judío más liberal tenía miedo, si me voy a sentar con un ortodoxo me va a contaminar, el ortodoxo no te reconozco porque si me siento con vos me vas a contaminar, y había una sensación de contaminación, término extraño, no sé si hay para usarlo, pero digo, hoy creo que hemos superado eso, entendiendo que, no todo, pero muchísimo sí, en el diálogo hay algo que enriquece, hay como una oportunidad, ¿no? Y que en el ir y venir, me parece, ¿no? Que yo siento que hay como más fluir para afuera y para adentro. Digo, Mm. yo tomo más normas, de pronto empiezo a cumplir más mitzvot o dejo de cumplirlas. El que está muy metido puede decir yo dejé de cumplir algunas cosas, sin embargo, me sigo considerando judío de tal grupo, ortodoxo, qué sé yo, pero esto no, ya no me va más.
No quiero Sí, casarme con un Shiras, por ejemplo, o no quiero... bien, por eso podés ir, vos sabés que en esto, supongo que lo conocés a Darío Steinschreiber, Sí, ¿sí? Darío, hace mucho tiempo empezó a hablar de algo que él llama el post-judaísmo. sí, sí, Yo no creo en el post-judaísmo, sí, pero sí creo en un judaísmo que lentamente va teniendo problemas con las etiquetas, o sea, sí, los judíos de etiqueta, o sea, que alguien te pone una etiqueta, ¿qué sos? ¿Qué sé yo soy yo, digo, o sea, sí, sí, evidentemente uno se va identificando con cosas, pero es lo que vos decís, Janet, uno va tomando más de acá, otro claro. momento de tu vida va para acá, digo, como que se van cayendo etiquetas y cada vez somos más libres de ir Universales, tomando, ¿no? como libres en el sentido, y sobre todo porque hay cosas que no te las planteás. De pronto vos, como sos rabino y trabajas en una comunidad más orti, bueno, de pronto hay alguna cosa que te cabe, porque de alguna manera tiene que ver con lo laboral. Pero, por ejemplo, yo, que no pertenezco a ningún lado, digo, yo no sé si como me lo planteo. El otro día me pasó de escucharlos a ustedes en la charla sobre las conversiones, y yo decía, ¿y yo de qué me convertí? Hasta la palabra me suena, claro, porque yo nunca tuve eso lo del otro. Yo nunca pensé eso. ¿Por qué no lo pensé? Porque no lo necesité pensar. Claro, Es un pero tema de sí, nada sí, más que eso. A mí me resultaría muy raro, por ejemplo, tener una pareja y decirle que, se, que sí, tiene que elegir el judaísmo porque si no, para vos no va, o sea, eso está por encima del amor, por decirlo así, no, ¿sí? no lo veo así. Yo veo que justamente, que me parece que me enriquece con el otro, que cada uno, pero lo veo yo así en lo personal, pero entiendo de que hay gente que lo puede ver distinto. Ahora, cuando alguien me Ujú. habla a mí de que como si yo la veo distinto porque es, no, ni porque sea judía, ni porque no lo sea. Capaz que es de otra cultura completamente distinta, sí, seguramente. Si el choque cultural me resulta importante, en ese caso, sí, que tengan que cuidar Sí, el lenguaje, en ese caso sí. es que igual yo te voy a decir de la propia experiencia comunitaria y de tantos años de recorrido, no sería tu pareja. O sea, si alguien no compartiera tus códigos culturales y de construcción de valores, no, o sea, podría ser algo circunstancial, pero no sería esa pareja con la que soñás un proyecto. Ahora, si encontrás esa pareja que compartís valores, que compartís un proyecto de mundo, de familia, de construcción, y ahí aparece esta cuestión, pero formalmente no pertenece al pueblo judío, quizás eso pueda ser la barrera a saltar en pos de un proyecto conjunto, y sí, eso tiene que ver con todas las circunstancias, ¿no? Pero Tiene que ver con la persona. Bueno, Dani, tal no cual. sé, qué te parece para terminar, para ir cerrando, Sí. qué te parece a vos que dónde tenemos que buscar? Cuando yo busco mucho en el cine israelí, por ejemplo, nuevas realidades, me parece que el cine y la literatura lo que tiene es eso de traerte miradas, que no te trae la mirada de toda la sociedad, te trae como pones el microscopio en un lugar y vos mirás algo. Porque Ujú. parecería que en Israel, cuando vos mirás la barricada gay, que si vos mirás eso, decís, wow, acá son todos gays. Y no son todos gays, pero son muchos los gays. Sí, hay, Son, sí, son claro. muchos y además Ujú. eso hace que la sociedad tenga una larga cantidad de gente que tiene, una gran cantidad de gente que tiene como valores universales y valores abiertos. Habla de una sociedad abierta, de una sociedad que va para el futuro, que incorpora cosas, que incorpora diferentes posibilidades de cosas. Eso no quiere decir que descarte a los otros, porque creo que justamente ellos lo que tratan de hacer Claramente. es integrar. Pero digo, ¿qué es lo que cuando uno busca para mirar cosas judías, que a nosotros los judíos nos gusta mucho eso, ¿a vos dónde te parece que irías a buscar referencias? Bien, a ver, yo creo que no hay que dejar de ver nada, ¿sí? Ahora va a parecer que es medio contradictorio con lo que dije al principio, pero no hay que dejar de ver nada, porque cada una de esas propuestas, las de Netflix, que yo creo que no se termina de jugar, pero toca temáticas judías o israelíes, o algo que nos gusta, o alguna particularidad de los judíos, creo que en el cine históricamente ha habido en Hollywood tiene mucho de lo judío que lo atraviesa y lo va a seguir teniendo. Yo particularmente no diría
que hay un lugar determinado a donde ir a buscarlo. O sea, yo creo que al revés, hay que mantener esta diversidad, pero a la hora de mirar estas propuestas de producción, esta ficción, realidad, porque hay historias que son narrativas de algo real, ficcionado, como esta historia de poco ortodoxa o lo que fuera, yo lo que digo es que hay que diferenciar. Lo que vemos es como que siempre, y no solo le pasa a los judíos, hay como una sensación que lo que pasa en la pantalla termina pareciendo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, como que salta de la pantalla. Nosotros tenemos que pensar que cuando yo prendo un fósforo, tengo fuego. Cuando tengo una vela, tengo fuego. Cuando enciendo una fogata, tengo fuego. La diferencia es el tiempo que me van a durar en función de que ponele yo no lo alimente. Entonces, yo lo que digo es, cada cosa en su dimensión. Hay unas historias, como las que aparecen en Netflix o en la televisión o en el cine, que deberían ser para nosotros, no el todo, sino los disparadores, para lograr lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora, para llevarnos a pensar otros temas a partir de esas historias, y no discutir la veracidad o el valor o las conductas judías detrás de eso, sino ver cómo eso despierta en nosotros los debates para volver a reafirmar nuestra elección del ser judío. O sea, para mí, la discusión legítima de poco ortodoxa es ver cuáles son las acciones del judío que lo mantienen judío, porque ahí hay una discusión como si hubiera dos mundos, viste que yo la otra vez contaba, bueno, como si hubiera dos mundos, y la realidad es que no hay dos mundos, porque en Williamsburg también hay un mundo no judío, y en Berlín también hay un mundo judío. O sea, el conflicto está en ella, y no en el judaísmo, y no en el mundo. Entonces, bueno, ver cómo nosotros podemos salir de nuestros propios conflictos, porque, a ver, así como alguien, Sadmer en Williamsburg, tiene conflictos, un judío liberal, ortodoxo, humanista en Montevideo, tiene conflictos. Si no los tuviéramos, no seríamos seres humanos. Entonces, ¿cuáles son nuestros conflictos? O sea, yo lo que digo es hacer como una traducción. Para mí todas esas fuentes que nosotros tenemos para aprovechar, todas sirven si no la tomo en la literalidad, sino que me sirven para hacer una traducción y extrapolarlo a mi propia realidad. Yo creo que eso es lo que yo, más que dónde, es el qué. Hay como, nosotros tenemos un chip en el pueblo judío que es el de la interpretación, súper desarrollado, sé que a vos te encanta, por eso me parece buenísimo, porque ese es un chip que nosotros traemos que nos permite sobrevivir a lo más terrible y nos permite disfrutar a pleno, aunque sea de algo chiquitito así, hacemos un festejo así de tremendo, digo. Entonces, es como el chip de esa interpretación que nos permite decodificar, es como que nosotros vemos una cosa y enseguida decodificamos. Y a mí me da miedo que estas cuestiones, que los no judíos muchas veces, o en el mundo no judío, no traen ese chip, entonces ven la literalidad de una serie como poco ortodoxa, nos arruine a nosotros, judíos, esa capacidad de interpretación. Por eso yo quería ser provocativo para que los judíos nos demos la oportunidad de debatir, de preguntarnos, de discutir con el chip de la interpretación una historia que a la mayoría nos es ajena, pero nos es conocida. O sea, todos sabemos que existe dentro del mundo judío grupos cerrados, y también sabemos que hay judíos que se asimilan, y sabemos que ha retornado judería a Berlín, y muchos de los que se han escapado, que todavía viven, se preguntan cómo es posible que un judío se vaya a vivir a Berlín, y entonces allí no hay que leer literal, hay que ver ese chip de la interpretación, todo lo que está tratando de despertar en nosotros. Entonces, por eso digo, me tomé un minuto más para decirte que todo es válido si le haces la traducción, o sea, si haces la interpretación. Si solamente te quedas en la literalidad, bueno, va a ser bastante complejo ver qué fuentes van a ser atractivas como judíos para nosotros. Dani, muchísimas gracias, un placer haber hablado contigo. Por favor, el placer para mí, en Muchas serio. gracias.